Una vida estándar, o sea, con los estudios que tal vez con algunas motivaciones, no sé, manuales, por decirlo así, pero una vida estándar totalmente. Hasta que sí, en el momento que entré en la cerámica hubo un cambio en mi vida, hubo un cambio en todo sentido, ¿no? O sea, eh, en realidad yo empecé por Bellas Artes, porque pintaba, y ahí descubrí el volumen, o sea, las tres dimensiones, concretamente la arcilla, pero como si trabajaba en Bellas Artes, que es diferente, o sea, un poco se desprecia, o sea, se modela, se hace molde y se pasa a otro material siempre. Y Pero en la infancia ya dibujabas y todo esto. bueno, no tanto, más 12, 13 años empecé a estudiar pintura, sí. Pero diríamos que ahí en Bellas Artes descubrí las tres dimensiones, cosa que me cambió totalmente el concepto del arte. Eh, mm, el material, la materia con el espacio, interactuando dentro de la materia, ya es un concepto totalmente que yo hasta ese momento no tenía, era más plano, más pintura, más color. Eh, ¿Pero qué hacías de pintura? no, no, estudiaba en Bellas Artes, o sea, pintaba, primero estudiaba pintura en una academia y después sí me dediqué, cuando terminé la secundaria, ya me apunté en Bellas Artes para seguir la carrera de Bellas Artes. Tenías grabado, pintura, escultura, dibujo, morfología, sistema y composición, era una carrera ya totalmente. Y ahí descubrí las tres dimensiones, la arcilla, o sea, el material, como te decía, se la trata con un poco de desprecio porque se modela con la arcilla, pero siempre se hace un molde en yeso generalmente. Y después ese molde se usa para pasarlo a otro material, a un hormigón, una resina. O sea que la arcilla nunca me la llevaba yo, siempre me llevaba otra cosa. Y un día se me ocurrió comentárselo a un profesor de escultura ¿Eso con qué edad? y ahí ya tenía 20. Podemos parar ahí. Sí, o lo podemos distanciar si querés. Eh, claro, le comenté que realmente yo siempre me llevo muy buen profesor de escritura. Digo, siempre me llevo la fotocopia, pues modelo la arcilla, sacó el molde y me la terminó llevando en hormigón, en resina, en otro material, pero nunca me llevó. Y él, después yo me enteré que él tenía un taller de cerámica, pero eso ya muchos años después. ¿Teníamos? Taller de cerámica este hombre. Y me contó lo que tenés que hacer es trabajar con métodos cerámicos. Modelas la arcilla, pero ya una arcilla, una pasta de cerámica de arcilla preparada con técnicas de cerámica, como corresponde, son otras pautas para trabajar, y una vez empieza al horno y te quedas. Ahí quedó todo, y cuando terminé Bellas Artes, después empecé a buscar el camino de la cerámica, que en Buenos Aires hay una fundación que se dedica a investigación cerámica muy buena. Conecté con ellos, que una de tus preguntas tal vez estás dando un salto al final, de a quién quería agradecer. Bueno, la Fundación Condorcet, que es un lugar de investigación cerámica, que fue donde yo me formé, ¿no? Cerámicamente. Y bueno, ahí me quedé así, yo, o sea, a la cerámica. Encontré las tres dimensiones y después encontré la transformación del material a través del fuego. Es algo muy profundo la cerámica, o sea, ver la transformación del material en el fuego. Eh, una vez ya abarcaba todo. Una escultura cerámica abarca las tres dimensiones, la relación de la materia con el espacio, más la transformación de la materia al calor. Eh, donde uno está trabajando con la mano, en la mano tiene la corteza terrestre. O sea, todo lo que hay en una montaña, todo lo que hay en la corteza terrestre es lo que hay en un taller de arcilla. Son todos silicatos, las arcillas son un silicato, los feldespato, que es como la materia prima también junto con la arcilla, es otro silicato y todo eso transformado al calor. Eh, para mí tuvo ese descubrimiento como algo muy especial, como tal vez lo tomé yo,
no sé si sea para todo el mundo, pero es como un camino espiritual. La cerámica, el arte es un camino espiritual. Pero la cerámica en sí tiene como una cosa muy profunda, muy natural. Pero volviendo a lo de antes de descubrir esto, eh, ¿por qué decidiste estudiar Bellas Artes? ¿Ya te veías todo eso? Bueno, pues yo a los 10 12 años empecé a estudiar pintura en una academia. ¿Pero eso Por, era por por algo motivo. familiar o por algo No, tuyo? no, por motivación de que tenía cierta afinidad hacia. Y tal vez mi madre para que no me pinte más las paredes, lo mejor que vaya a un lugar donde tenga recursos y. Pero sí, 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 fue una motivación que me interesaba. Y eso fue como. Una cosa fue llevando a la otra. Después de estudiar en Bellas Artes, bueno, de estudiar primero en pintura, bueno, ya estaba con la secundaria, te lleva mucho tiempo eso. Y bueno, cuando terminé la secundaria ya decidí bueno, apuntarme en Bellas Artes como carrera de que uno ahí está un poco en crisis, también uno como adolescente grande, buscando, o sea, te gustan muchas cosas, tampoco tenés muy claro porque te gustan, ¿no? O sea, pero y no sé, predominó, porque estaba entre el Conservatorio de Música, Bellas Artes, y predominó Bellas Artes al final. Pero sí, 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 bueno, y ahí fue hubo toda una transformación, porque yo entré con la idea de la pintura, que era lo que yo hacía hasta ese momento, y en realidad las tres dimensiones me superó mi interés totalmente, y el grabado también son cosas muy mágicas. Son cosas, yo me doy cuenta que tengo una tendencia en mi carácter a lo que es procesar. O sea, el proceso, generar condiciones para que el proceso genere una creatividad. El grabado tiene mucho de eso también. Y la cerámica, bueno, es totalmente procesar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo recuerdas ese comienzo? Eh, ¿Lo veías ya como algo para ganarte la vida? ¿Hacías otra cosa para ganarte la No, vida? era con en realidad era con, para eso muy joven, con un despertar espiritual realmente. O sea, encontré eso de que me sentía súper cómodo. Mi primer horno fue un horno a leños en este lugar que yo te digo, me formé, aprendí a hacer los hornos. Yo siempre hice mis hornos a gas, a leñas, o sea, puedes trabajar. Está tu propio horno a leña donde puedes llegar a 1200 grados, 1200, era con una magia natural, una magia natural realmente, con los elementos, con la arcilla, con la leña. Era muy. Después te vas acostumbrando y te parece como algo habitual esa transformación de los materiales que pintas las piezas con unos polvos como si fueran harina, ni más ni menos, porque la gente, yo me doy cuenta con las clases cuando recién empieza, claro, esmalte una pieza, es un polvo, como si fuera harina, como si fuera. Y después cuando viene a la semana, que la pieza pasó por el horno, verla con brillo, con textura, es un cambio, uno, claro, te vas habituando a eso como algo natural, pero bueno, las primeras veces que abrís un horno, así todo sigue teniendo muchísima magia, abrir un horno. Pero las primeras veces como algo, las piezas entran de una manera y salen de otra totalmente a la acción del fuego, ¿no? De la temperatura. Y como todo, tal vez el hacerlo una o dos veces por semana va entrando en una rutina como algo natural. Sabes que ya va a pasar eso, este esmalte va a dar textura, aquel va a craquelar, el otro, entonces sabes que va más o menos que va a pasar eso. Pero tiene mucha magia, ¿sí? Tiene una profundidad que es total. ¿Sí? ¿Y cómo fue esos comienzos? Lo que te contaba. ¿Te dedicabas a otra cosa? Sí, 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 sí. Trabajaba otra cosa en su momento totalmente. No, estás estudiando, estás formando, estás, o sea, estás experimentando. Y no podés mandar, o sea, no. De por sí que ya el arte es un camino difícil de generar recursos. O sea, como decía el director de la escuela, siempre venía acá, no formamos artistas, formamos profesores de bellas artes, de pintura, claro, es cierto. Tu modo de ganarte la vida va a ser ese, como profesor. Eh, Obvio que si alguno tenía éxito, iba a poder ubicar sus obras, sus cosas, pero bueno, si vamos a lo concreto, tu camino real es ese. No, he trabajado otras cosas, siempre hasta que pude de alguna manera ir montando mi taller de cerámica yo para dar clases. Aparte requiere una experiencia.
Bueno, después sí, trabajé en escuelas primarias, secundarias, en escuelas de cerámica, para el programa de cultura de la ciudad de Buenos Aires, trabajé como 12 años también, pero ya con más experiencia, claro. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo? Cerámico, Sí. mi primer trabajo cerámico es ese. Mi taller con clases particulares, sí. Bueno, y también hacía encargos, ¿no? O sea, para decoradores, interioristas, arquitectos. A medida que te van conociendo, van viendo, vas recibiendo encargos. Y Zapalas nunca acabó, ¿no? La cerámica nunca acabó. no, no. Una pausa cuando llegué a España para hasta que me reubiqué, todo. Y desde que empezaste ya fuiste encontrando tu camino a nivel de obra personal. Sí, sí, lo vas encontrando. En la medida que vas madurando, lo vas encontrando, claro, porque como que te pueden gustar muchas cosas. La cerámica es muy amplia, es muy, muy amplia, entonces yo de pronto, tal vez por mi formación, me atrajo muchísimo la parte tecnológica, porque la cerámica, porque digamos, está definido por muchos como un arte-ciencia, es cierto. Tiene un equilibrio entre lo que es la parte de diseño y por otro lado todo lo que es la antigua alquimia o el laboratorio cerámico, ¿no? Creación de esmaltes, diferentes cosas. Eh, yo, por haber estado formado en esta fundación de investigación cerámica, como que tiré siempre un poco más para la parte de investigación de esmalte, todas estas cosas, pastas, tipos de cocciones, y eso te formaba un poco técnico. Y después, bueno, que empecé a buscar más la expresión también, no solo la parte técnica, o sea, vas madurando y vas cambiando. Sí. Y tal vez ahora estoy con una simplicidad total. Hay esmaltes muy complejos, o sea, esmaltes cristalinos, esmaltes. Hay cosas que está bueno experimentarlo, pasar por toda esa etapa, pero ahora yo creo que como un barro o una tierra coloreada tiene una sensación vital que lo otro es como, tal vez es demasiado impactante cuando lo ves y tecnológicamente es impactante, pero realmente una tierra natural, así coloreada, es muy buena. Y entonces, ¿con qué edad montaste tu primer Mi taller? primer taller tenía 26 años, 25, 26 años. Y ahí hacías ya tus obras y clases. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo lo tuviste ese taller? Uf, bastante, hasta venir a Europa, hasta venir acá. O sea, una- sí, como 20 años. Sí, yo soy bastante. La cerámica, ten en cuenta que es muy de arraigarse. Y el ceramista, yo creo, tiene algo de eso. Mientras el hombre fue cazador y recolector, no hubo desarrollo cerámico. Fue preciso asentarse en un lugar. Precisa tener un horno, o sea, no puede andar con el horno a cuesta. Cuando el hombre iba 3 meses en un lado, cazaba, recogía alimentos. Cuando se establecen las culturas, empieza a haber desarrollo, como se llaman culturas agroalfareras. Pues empieza la agricultura y empieza la alfarería. Y yo sí, o sea, estuve mucho tiempo, siempre viví en un mismo lugar, tenía el taller, hasta que me vine acá y también. Es como que soy muy de asentarme, sí. Igual el El propio, material, la propia, o sea, es como, sí, sí, el sí. propio concepto en el propio eh, trabajo requiere de asentarse. Sí, sí, te requiere como un asentamiento. Y eso que comentabas de los principios, ¿no? De la alfarería y todo esto. Y bueno, tiene que ver con la evolución del ser humano, de la cultura, o sea, eh, no es casualidad que la cultura de más desarrollo cerámico sea las culturas más antiguas, los chinos, o sea, todo Asia, o sea, una civilización más contemporánea no tuvo el tiempo para desarrollar todo eso.
¿Me puedes explicar un poco de esta historia de los comienzos de la cerámica? Bueno, ¿Cómo nació? manejo el tema por eso, o sea, de leerlo, tampoco soy un experto en el tema. Pero bueno, los comienzos de las cerámicas también tiene mucha magia, me imagino, pues no hay nada concretamente documentado, pues no lo había, pero se supone que las primeras que se llaman como protocerámicas, porque cerámica se puede decir que es a partir de los 800 grados, donde hay una transformación total de la arcilla, que se encuentran muchísimas piezas de o cocinadas a menor temperatura, y se piensa que el hombre descubrió primero modelando el barro como algo natural, descubrió que tenía plasticidad. Plasticidad es la capacidad de conservar una forma cuando uno se la da. Y después en los fogones donde cocinaban los alimentos, esas figuritas se dieron cuenta que se ponían duras al estar cerca del fuego. Y entonces habrán tirado algunas adentro del fuego, algunas habrán explotado, otras. Hasta que dieron cuenta que se iba endureciendo, bueno, pero requiere un fogón, no acumula calor, es como una estufa. Y el horno es lo opuesto a la estufa, acumula calor. Entonces eso requiere de tener un horno. Tener un horno significa ya ser una civilización, una cultura que está en un lugar. El horno no se puede llevar de acá para allá. Mientras fueron sedentarios, o sea, cuando es sedentario el hombre, cuando ya se estabiliza, ahí sí se desarrolla. Pero si no, en los fogones, donde tuvieron las primeras experiencias de ver cómo se transformaba el barro. Por eso muchísimas piezas antiguas, pero estamos hablando del paleolítico, del neolítico, eran cestos de mimbre con una capa de barro que los quemaban y quedaba, se quemaba el mimbre y quedaba el barro cocinado. Pero, y más o menos todo cuando empezamos es similar en la cerámica, empezar con cosas muy básicas, muy primitivas. Y después vas evolucionando hasta te vas complicando con la tecnología y después volvés a lo simple. Y después de que se sepa ya de una parte más moderna de cerámica. De cerámica, bueno, ahora hay muchísimos lugares de investigación porque la cerámica no estuvo bien vista hasta hace muy poco. Sigue siendo todavía. Desde el punto de vista artístico se ha tomado como una artesanía. Desde el punto de vista popular se descubrió hace 5 o 6 años que es súper natural. Siempre lo fue. Un taller de cerámica que está lleno de minerales. La montaña molida y seleccionada. Feldespato, dolomitas, cuarzos, carbonato de calcio, arcillas. Es todo lo que tocas, por eso es tan especial desde el punto de vista no solo psicológico, sino terapéutico. La gente con solo hecho de tocarlo, hay gente que dice ya, me hace bien de venir a más el material nada más. Es cierto, son todos minerales que conectan con todos los centros nerviosos de la palma de la mano. No es casualidad que dentro de lo que era la filosofía budista antigua, esté elegida con una de las artes principales. O sea, no solo por la arcilla, que es la corteza terrestre, el fuego, la transformación al fuego, el torno, que tiene un sistema de rotación similar al sistema planetario. O sea, reúne todas unas condiciones muy especiales que es lógico que haya sido tomado como un acto principal para esta gente, ¿no? Ya los taoístas, o sea, todos tenían un concepto sobre la cerámica muy específico. Bueno, encima hacían los yaguanes para el té, hacían objetos para el ikebana, o sea, tenían como que reunía todo lo que ellos buscaban. Y aparte de una forma muy natural, pues en la cerámica puedes trabajar sin herramientas, con tus propias manos. Que en otras cosas la madera es muy natural, pero precisas siempre una herramienta de por medio. Tu mano no se puede clavar en la madera, en cambio la arcilla sí. Eh, Sí, y aparte de un papel artístico, ah, sobre todo tiene funcional, un papel. funcional también. O sea, abarca todo en el sentido, porque es un papel artístico y funcional, porque si miras tu casa está llena de cerámica. Desde los azulejos, los ladrillos, las tejas, los platos, el inodoro,
el bidé, la pica. Después, bueno, todos los elementos de cocina, hasta que no llegó el plástico, que se intoxicó, o sea, la cerámica fue todo. Desde los recipientes, los boles, los filtros de agua. O sea, realmente la cerámica tiene un concepto, tiene un formato muy natural para la vida. Es funcional totalmente. Es funcional totalmente. Y no intoxica, no genera residuos. Es algo Puede reutilizar. se puede reutilizar mientras es arcilla. Yo justo ahora estaba reciclando un montón de arcilla. Y cuando ya está horneada, si se rompe, se puede picar para usar para hacer un piso o algo. O sea, siempre tiene una función. Simplemente hacer un... ¿Se puede volver a hacer arcilla? No. La arcilla, digamos que es un material que transforma la naturaleza. Vienen de las rocas feldespáticas, rocas graníticas. El granito es una roca feldespática que más abunda. Y a través de diferentes metamorfosis, el feldespato deja de ser feldespato y se transforma en arcilla. Por eso siempre en un yacimiento de caolín, que es la arcilla más pura, abajo hay feldespato. Hay un momento que aparece el feldespato. Esta transformación que hace la naturaleza le incorpora 2 moléculas de agua. Es sílice, alúmina, más 2 moléculas de agua. Estas 2 moléculas de agua son las que se transforman en el horno cuando uno hace la cocción de cerámica. Desde que el horno empieza a subir de 1 grado, 2, 5, 6, 8 hasta 800, estas 2 moléculas de agua, que se le llama el agua química, pues la que pone la naturaleza, no es la que pone el fabricante o el alfarero para amasar la pasta, va saliendo a través de las paredes en forma de vapor. Esto hace que cuando llega a 800 grados, la arcilla, que tenía 2 moléculas de agua cuando entró al horno, se deshidrató y se transformó en cerámica. Hay la transformación en el cristal de la arcilla, en una metamorfosis que ya no hay vuelta atrás. Ya no. La arcilla cuando está seca todavía, perdió la humedad del modelado, de todo, está seca, la pico, la pongo en el agua y la recupero. Pero cuando pisa el horno y llega a 800 grados ya es cerámica. Por eso puede hacer las tejas y llueve y no pasa el agua. Si no se deshacerían nuevamente si fueran de barro. Hay lugares donde hay viviendas de barro solamente, que hubo en el desierto y todo, lugares donde no llueve, donde no hay humedad. Pero donde hay agua en contacto con la arcilla se empieza a deshacer, claro. Vale. Y hacia un poco más de la historia. ¿Qué parte de la historia de la cerámica te parece más curiosa? ¿En qué parte del mundo? ¿Algo que te haya gustado? No, hay muchas, cada cual como tiene sus particularidades, pero no puedes negar cuando hablas de cerámica a Asia, por la evolución que tuvo. Los hornos descubrieron la porcelana, el grés, la alta temperatura, los hornos los mejoraron de una manera muy artística, muy poética, esa diferencia. Ese es el concepto tal vez diferente a nosotros. Nosotros vamos mucho a través de la parte técnica y nos olvidamos de la poesía. Ellos diseñaron hornos para que las llamas atraviesen la pieza y dejen marcas, como son los hornos de Vicen, que es un lugar de Japón. Acá siempre hay un libro que lo conoce casi todo el ceramista, que es de Bernard Leach, una persona que nace en Asia, vive en Japón la mitad de su vida como ceramista y después se vuelve a Inglaterra, porque era de familia inglesa. Y él cuando vuelve sacó el libro que se llama Manual de Ceramista, ¿no? En realidad no era un libro, porque él ni lo pone a empezar, él no sabe escribir, ni quería hacer un libro, es como contar sus historias, todo lo que vio en Asia, sobre todo lo que vio en Asia, que era muy diferente a lo que se veía acá. Y tal vez esa sea la gran diferencia. Ellos buscaron siempre la poesía y lo estético. Acá se buscó el desarrollo técnico. Entonces por eso nuestros esmaltes actuales que se venden en las casas que proveen casi todos los talleres están más cerca del plástico que de la naturaleza.
En cambio, los esmaltes asiáticos están más cerca de una roca, de una piedra, de un tronco de un árbol estéticamente, que de un plástico. Es esa diferencia. Y los hornos que ellos desarrollaban era para provocar efectos especiales. O sea, estos hornos de Vicen, las llamas atraviesan la pieza y dejan todo un flameado. Cada vez eso consume más material, más combustible. Pero se buscaba una estética. Podemos entrar en esto, los esmaltes, que va de la mano con la cerámica. Y es una cosa diferente. ¿Los esmaltes? No, no, no. Los esmaltes es una evolución de la cerámica. Al principio y aparte es como una evolución que yo uso en lo que sería los concursos de cerámica. La idea es ver primero las pastas, las arcillas, que tenés mucho para ver. Después pasas a los engobes, que sean arcillas coloreadas. Es como una pasta más refinada que va sobre la pasta, pero no tiene brillo. Y después vienen los esmaltes, que es como una evolución posterior donde ya el esmalte es un líquido, es algo que se funde, en los materiales ya pierden su estructura molecular y se transforma en otra cosa. Hasta ese momento todo conserva su estructura molecular, la pasta, el engobe, todo. El esmalte es un líquido, totalmente, técnicamente un vidrio es un líquido sobreenfriado. Y bueno, es un mundo ese, es un mundo de reacciones alquímico y es un mundo porque un mismo esmalte puede dar muchísimas cosas. Antiguamente un esmalte de cerámica se daba no solo con su fórmula, sino con una curva de cocción, o sea, como sube, como baja, y las atmósferas, que eso se perdió actualmente. ¿Qué son? Las atmósferas, nosotros la atmósfera tenemos, ¿cuánto hay ahora? Según Greenpeace, 23 de oxígeno, 24 por ahí. Respiramos, está todo ok. Si vos cambias eso, se logran diferentes efectos. Para esto tiene que ser un horno a leña, un horno de combustión, a gas, donde vos puedas regular las entradas de aire y vas logrando diferentes efectos dentro del horno. Para hacer el ejemplo más clásico, el óxido de cobre, que da generalmente colores verdes, en una atmósfera oxidante pasa al rojo en reductora. Todos los rojos asiáticos son rojos de cobre. Eh, Esa es la gran diferencia, que hoy en día un horno eléctrico, un horno de ciudad no te permite hacer esos cambios. El horno eléctrico siempre va a dar oxidación. La evolución de la cerámica, bueno, es como la evolución de la humanidad, ¿no? Tenés lugares hitos en diferentes puntos del mundo. Latinoamérica, por ejemplo, tiene todo el desarrollo de engobes como superior. Todas estas tierras coloreadas lograron unas paletas muy exquisitas, unos diseños muy exquisitos. Asia tiene más un desarrollo tecnológico entre comillas, pues ellos se manejaban siempre con su teoría del yin y del yang para equilibrar. Dos yin no funden, dos yang no funden, yin y yang forman un vidrio. Es muy simple. La cultura árabe tiene todos los lustres árabes. Cada lugar fue desarrollando diferentes puntos de tecnología cerámica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tiene que ver mucho con cada cultura, con cada función, pero en Asia es muy común toda la vajilla muy agradable y el caso de Japón, que cuando viene ahora estamos entrando en la primavera, se cambia el tipo de vajilla, los colores, todo. Y cuando viene la época de invierno es otra cosa. ¿Sabes dónde se encuentran las primeras cerámicas esmaltadas? Es que las primeras cerámicas esmaltadas no eran cerámicas en general. Se descubre los primeros esmaltes cuando el hombre empieza a hacer fundir metales. Pues en los crisoles se encontraba, queda un resto de esmalte. Es sílice con arcilla con un fundente. Los fundentes más típicos eran los alcalinos, los de sodio, potasio. Las pastas egipcias son unas pastas vidriadas, ¿no? Que se hacían con la tradición en un color turquesa. Es una mezcla de arcilla, sílice y mucho carbonato de sodio. Y claro, ya es como un protoesmalte, casi un esmalte. Pero
Bueno, se fueron montando en diferentes lugares. Ahora no recuerdo bien el primero exactamente dónde fue. Pero sí que se descubrió, o creo que el hombre tal vez lo descubrió fundiendo metales. Se dio cuenta que quedaban restos de. El crisol era de arcilla y ahí aparecían restos de vidrio pegado. Vale. Y volviendo a lo que comentabas del plástico, ¿no? Que hasta que llegó el plástico todo era cerámico, en realidad Sí, cerámica o madera, claro. O sí, es sea, muy reciente la historia del plástico, ¿no? vino sin 70 años. Sí. Eh, ¿qué crees que ha ocurrido? O sea, ha desaparecido mucho el tema cerámico. Sí, totalmente. Calculá que en los años 50 un alfarero, no es que, pero tenía una producción, pues, entre vajillas y macetas, todo el mundo se lo tenía que comprar a él, que está bien que la gente no tenía tantas macetas en 1950, plantaba más en tierra, era más común, pero si tenías una jarra, aunque tuvieras 8 platos en tu casa, iban a ser de cerámica, no había otro material. Podía ser alguno de madera, tipo tabla para cortar, una cosa así. Pero en general casi toda la industria del vidrio ya estaba un poco más para los vasos. Pero todas las tazas eran cerámicas. Y todo eso lo hacía un alfarero. No había industrias de cerámica así muy grandes. Pero todo eso decayó, claro, totalmente. Se perdió el oficio. Ten en cuenta que 1920, 1940 todavía quedan algunas casas. Se recorre. Los caños de desagüe eran que hay muchos lugares que se están recuperando, volviendo a hacer para. Después ya vino el metán y después vino el plástico. Eh, sí, fue reemplazado por muchas cosas, sí, la cerámica. ¿Crees que ahora está habiendo algún tipo de auge a través de los hogares de que la gente quiere menos plástico y poder acceder a pues, platos de cerámica, productos de cerámica? Creo que hay un cambio que tal vez para mi gusto es lento, pero como la gente está valorando un poco más lo estético, lo artesanal, de tomar conciencia de qué destruís cuando compras algo. Antes era, tengo el dinero y lo compro, ya está. De pensar que contaminás con eso. Yo quisiera un móvil que me durara toda la vida, qué sé yo, o por lo menos 30 años, ¿no? Que lo tengo que estar cambiando. Sé que es imposible por el desarrollo tecnológico que hay hoy en día, pero eh, creo que hay un cambio en eso, sí, que hay un cambio. Se valora más lo artesanal, aunque cuando se ve el precio es artesanal, es así diferente, o sea, evidentemente tiene que tener otro precio porque la industria trabaja por cantidades. Yo a veces le digo que hasta un plato que yo hago es barato, porque si IKEA te cobra un plato 3 euros y está haciendo 20 millones de platos, si yo hago un cálculo en relación, un plato que yo venda 20, 25 euros es barato. Y sí, es otra calidad, otro concepto, pero dejando eso lado la calidad y todo esto, en proporciones, o sea, es barato. Pero son otras cosas, pero yo creo que hay un despertar hacia eso porque nadie hace 20 años pensaba, es como que parecía que toda la industria era la solución al mundo, eh, y ahora estamos como estamos, que igual los gobiernos y cada vez los que tienen mucho poder siguen mirando, tratan de distraerse con otras cosas, pero ya es tan evidente la situación que no es postergar algo que hay que generar cambios muy bruscos. Y empalado con ese tema, ¿tú qué ves en tema sostenibilidad? ¿Qué crees que es insostenible y qué crees que es sostenible? ¿Por qué? Yo creo que es un tema arduo ese, pero en realidad yo creo que en una época más política se hablaba del comunismo y del capitalismo.
Yo creo que el problema es el exceso de consumo, en todo sentido. O sea, el consumismo es algo que supera todo, o sea, no le interesa nada, solo el consumir. El exceso de consumir para mí es el problema. Después es un replanteo personal de cada uno y un replanteo como sociedad, que es lo que hay que hacer, pero hay cosas que son necesarias y cosas que son innecesarias. O sea, es como vivir del caprichito. O sea, un coche realmente es necesario para transportar a las personas, moverse en un transporte público, pero hay que ver hasta dónde llega a contaminar. Entonces buscar la forma del menor impacto. Pero bueno, yo creo que ese exceso de, o sea, el consumismo ciego, que fue lo que se fue fomentando tal vez en los últimos 50 años, cada vez más. O sea, cuanto más consumís, mejor es, mejor para la sociedad. Y, y bueno, así yo. Puede ser, depende de lo que consumas, ¿no? Quizá también. No depende de lo que consumas, claro, no, obvio que tenés calidades de consumo, desde ya. Pero el exceso de consumo, por ejemplo, de producir manzana, ok, en un momento parecían sanas, pero después con todos los agroquímicos dejaron de serlo. Entonces ahora se vuelve a hacer un cultivo más vivo. Eh, entonces es ver que no es la cantidad, sino la calidad. Sí, sí, o sea, yo creo que el hiperconsumismo llevó a pensar en la calidad nada más. Es un poco lo que te decía con los hornos que se desarrollaron en Occidente, son hornos para lograr una temperatura con el menor consumo. Pero no se buscaba una calidad. Los hornos de Asia tal vez consumían un poco más, pero se buscaba una calidad del producto. O sea, una profundidad. Por eso que la llama provoca un diseño en la pieza. O sea, es algo... Yo creo que es el exceso de todo, pero hay una calidad cada consumo. Si vos pensás en la calidad, ya no vas al exceso del consumo. Es como una cosa va con la otra. Tú en tu día a día, en tu vida, te- ¿qué cosas reflexionas de cara a ser más sostenible? ¿Cómo ves que Bueno, yo creo que el cambio que hubo cuando descubrí la cerámica, ya hubo un cambio muy potente. Te estoy hablando hace muchísimos años atrás, hubo un cambio como totalmente, tal vez como un cambio de vida. El descubrir cierta filosofía, cierto tipo de alimentación, o sea, es como empezar a buscar cosas, caminos más sostenibles, más equilibrados y más naturales. Por eso no hubo solo un descubrir la cerámica, fue como un conjunto de cosas que se dieron justo en ese momento. y que así algo más concreto, cosas que tú sepas que haces porque sabes que es sostenible hacerlas? Bueno, reciclo todo, obvio, desde ya. O sea, claro, primero trato de no consumir, por ejemplo, plástico. Es así de simple, cosa que es casi inevitable hoy en día en esta sociedad, porque hasta lo mínimo que vas a comprar con alguna cosa es igual. Pero bueno, evitarlo lo máximo que puedo. O sea, lo que puedes hacer es reducir lo máximo que puedes. Y de ahí más, bueno, ya que lo tenés, lo reciclas. O sea, cada cosa en su lugar, pero el concepto inicial es, para mí, de reducción. Porque no te queda otra, si no tienes que ser autosostenible, irte al medio del campo. Pero bueno, es reducir tus consumos innecesarios y sobre todo lo que va ligado al plástico. Es algo muy... Para el plástico, algunos contaminantes muy fuertes. Por ejemplo, en el cerámico tenés cosas que son muy venenosas, como fue el plomo. Antiguamente todos los esmaltes que eran de 1020, 1040, antiguamente, actualmente sigue usando. Está hecho a base de plomo, de minio, son súper son venenosos para el ceramista, para el que compra la vajilla, para lo que tiran a través de las cloacas. Y es cierto eso, pero también hasta ahora se destiló la gasolina con plomo. Y nadie se planteó eso, son millones de autos que están tirando plomo al ambiente. Ahora, algunos te dicen, no, si se Marte y plomo, no, yo no lo uso en general eso. O sea,
No uso nada que sea tóxico. Mis esmaltes son a veces arcilla, esteatita, feldespato. Pero bueno, se usó mucho y tal vez la cerámica, hubo gente que se fijaba en eso cuando salía con su coche y iba con la gasolina tirando plomo. Pero claro, o sea, hay que ser coherente en esas cosas. Lo que sí hay que reducir todo lo que es consumo tóxico y innecesario. Hay muchas cosas que son innecesarias. Matita, para gente que le guste el mundo de la cerámica, que se quiera dedicar a ello, ¿qué consejos o qué experiencias te puedes dar tanto a nivel laboral como artístico como a nivel de sostenibilidad? Porque hay gente que a lo mejor no se ha dado de plomo y quiere dedicarse a la cerámica y le gusta el tema sostenible. ¿Qué cosas tiene que evitar? Cosas. Bueno, tenés muchos elementos. En el caso de elementos, ahora son cosas tóxicas y otras cosas venenosas. O sea, tóxico puede ser casi todo. Si lo consumís, no tenés que estar chupándote los dedos, si estás un cerámica, esas cosas. Pero a nivel comercial sí que no puedo dar consejo a nadie, porque no soy el mejor ejemplo. Es más, si alguno tiene alguna buena idea, pero no, con los tóxicos tampoco hay que entrar en... Hay gente que después cuando conoce se pone como paranoico. Es como todas las cosas, tenés que trabajarlas con respeto, con obligación y todo. Hay algunas cosas que son muy potentes, antiguamente se usaban esmaltes con mercurio. Volvemos a lo mismo, o sea, tenés que regular, buscar un equilibrio. Se quería lograr un rojo intenso. Y el rojo intenso se lograba a través de ciertas cosas, se sigue logrando de cosas que son bastante veredosas. Yo no uso colores rojos, me gustan más los colores de la tierra. Es saber simplificar eso, ya está. Lo que pasa es que habría que tener una buena formación la gente para decir, bueno, esto es tóxico, esto no lo hago. Pero consejo yo en cerámica, no, de disfrutar la cerámica. Realmente es un mundo que te lleva, es muy de meterte para adentro, es muy introspectivo, eh, pero es es volver a jugar. Es como volver a cosa que se va perdiendo con la edad. eh, Soltarse, pues yo con los alumnos lo que le digo es que traten de desintoxicarse de la industria estéticamente, del brillo, del esmalte que brilla, esas cosas, hay esmaltes que no brillan, son más profundos, y de jugar, de volver a jugar de a poco, o sea, que es algo que fuiste perdiendo, y eso te va a hacer mucho más sensible y por lo tanto vas a ser mucho más objetivo a la hora de un consumo más equilibrado también. Vale. Y ahora que comentabas lo de las clases, eh, tú estás de profesor ahora. Sí. eh, ¿Qué has visto en la gente o qué crees que le puede gustar a la gente? Ya no la que se quiera dedicar, sino la que simplemente quiere buscar en la actividad o Con una actividad. qué puede encontrar al hacer cerámica o qué le gusta a la gente que haceros eso. Bueno, un poco también, como todo, se pone de moda y la gente se acerca, pero la gente va descubriendo también que hay más, o sea, se siente bien, como que le relaja terapéuticamente, eh, descubre que tiene una personalidad artística que la puede desarrollar. Lo que pasa es que en general nuestra educación no desarrolla eso, es más, no tira a tapar. Al descubrir que pasa también cuando ya tenés 30, tenés 40, tenés 50, es como que te cuesta. Te da vergüenza, dice, pero bueno, la gente de a poco se va soltando, pues sentís que te hace bien, o sea, un montón de tensiones, conflictos, se pueden ir con dos piezas de cerámica que hiciste. Y jugaste con el barro, por lo que hiciste, jugar con el barro, darle un poco de forma y experimentar con los colores, después ya está, y de pronto tu cabeza está 2 horas fuera de la conexión cotidiana, con lo cual eso le genera como un bienestar, es como 2 horas de meditación. Tu cabeza sale y está jugando con el barro, sí. ¿Tienes alguna guía de lo que quieres hacer?
¿De dónde sa- No, esto tiene que ver con lo que te decía. Fui pasando por diferentes etapas más tecnológicas con donde quieres experimentar texturas de esmalte, reacciones de diferentes materiales, combinaciones de base. Y ahora estoy como mucho más simple, o sea, con un barro coloreado estoy con varios proyectos. Ahora estoy con un proyecto de cosas decorativas que pueden ser como porcelanas coloreadas, y algo, una tierra media vítrea, pero bueno, estoy buscando ahora, justo estuvimos hablando con un amigo que ya se dedica a hacer otras cosas y me decía de hacer cosas conjuntas. ¿Verdad? Todavía estoy en una etapa de desarrollo. Tuve muchos cambios en estos últimos tiempos, de empezar con Tauri, empezar a Carlos, ya, es como que más los pedidos que tengo. Ta. pues, de lo que haces? ¿Es todo decorativo o haces cosas con intención de que les sirva a funcionar? Vasos, platos. No, hay cosas funcionales, pero después aún lo funcional tiene una fuerte carga artística, o sea, no. Pero bueno, sí hay esculturas, también hay de todo, pero un jarrón, por más que sea un jarrón que retiene agua, que puede ir flores, o sea, sí, digamos que son piezas únicas, sí. Pero los platos y los yaguanes, por ejemplo, los yaguanes de té, que sería un bol de té para nosotros, los puedes ver como algo simple, pero bueno, son todos esmaltes únicos, ¿sí? Y al verlo te das cuenta que no es algo estándar. ¿Mm? Y algunos son experimentación desde buscar una línea, buscar cosas que después, puede que si son todos tipos de pieza. Te das cuenta que son esmaltes que tienen que ver más con la naturaleza. ¿Subes un poco esa idea? Ahí. Sí. Son esmaltes que tienen que ver más con la naturaleza. Y esto se puede utilizar, ¿no? Para... Totalmente. Esto está horneado a 1250 grados, esto es súper compacto. Esto está hecho a base de arcillas y esteatita de este esmalte. Entonces te da cosas muy simples, pero muy profundas. Bueno, pero te quiero decir que es funcional, ¿no? Pero tiene una fuerte carga decorativa, o sea, puedes separar. Ya las dos cosas. Bueno, es que eso es lo bueno, o sea, que lo funcional no tiene por qué ser diseños sosos, esmaltes sosos. Eso es lo que crea la industria. Es simple, ellos lo creen y tienen una causa, es cantidad. Ya hay un esmalte donde hay que generar reacciones, donde hay que aplicarlo con capa gruesa, es un control manual, es un operario calificado, con lo cual es costo. Lo importante es que ellos se esmaltan por lluvia, pasan una cinta, sería un compresor especializado y eso se regula y pasan. O sea, no tiene ninguna expresión, no tiene nada, ya está. La cocción es igual, es todo muy estándar. Si un asa complica, se saca o se busca una que desmolde bien. O sea, está siempre la cantidad priorizando la calidad. Esa es la diferencia. Pero son piezas con control manual. A mí me causa gracia cuando muestran algo y dicen, está hecho a mano. Si me tenés que explicar que está hecho a mano, es porque la persona está imitando a una máquina, a la industria. No tiene sentido. Es algo que yo insisto mucho con los alumnos. Olvídense de IKEA, del bazar. La taza que están, las dos tazas que están haciendo son las tazas de ustedes. Tiene que ser funcional, se busca la funcionalidad. Pero hoy justo estuvimos jugando con eso, con hacer asas, con una persona que lo primero que hacían las asas. Esas son las que vi en la industria toda la vida. Busquen un asa personal. O sea, podés cambiar las cosas. Pero. Y darle otra estética. No sé. Yo los esmaltes que tengo usted tienen un medio brillo o bajo brillo. Ninguno es chillón. Y son esmaltes. Pasa que son esmaltes que están llenos de cristales adentro de materia sólida que reflejan la luz de otra manera y precisan tener capa. El esmalte finito es un concepto industrial. Parejito, finito, no precisa tener capa. Gasta menos materiales, gasta menos energía. Yo no regulo mi horno. En las cocciones las piezas son más gruesas, va a gastar más energía. Es más fina, gasta menos. La industria sí está medido todo exactamente, entonces
el esmalte tiene que tener 1 milímetro, no puede tener 2, porque está gastando mucho, entonces ya no sirve. Son conceptos totalmente opuestos. Sí, es así. Yo, como estudié en esta fundación de investigación cerámica y trabajé en esa fundación, se trabajaba para industrias, haciendo investigaciones. Entonces esos conceptos que tienen Son diferentes. el artesano o el alfarero o el ceramista, eso no le interesa, o sea, es un concepto que está buscando una estética. Por eso es tan confuso a veces cuando el mismo escultor ceramista compra todos los esmaltes hechos de industria. O sea, un esmalte que se usa para un inodoro lo está usando una escultura. Y es ahí donde hay como una desarmonía. Porque es como que se percibe como una cosa que no cuadra. ¿Sí? Vale. Entonces, hablando de los productos, un poco de tu proyecto. Si alguien quiere, haces encargos, coges encargos Sí. de gente que... Sí, 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 hacemos. Bueno, vos lo sabes bien, aunque no salga en la entrevista, trabajo con Calista, que es mi pareja. Ella también estudió Bellas Artes, estudió cerámica, y diseñamos todo tipo de cosas. Hacemos pajillas, hacemos, bueno, objetos para diferentes casas de decoración, restaurantes. Vale, dejaremos enlaces aquí Bien, de contacto tuyos, pues si sí. ahí lo ves y quiere contactar. No, y Y cualquier proyecto particular, o sea, mira, acá yo tenía el taller en Poblenou antes y me acuerdo de una persona, ¿cómo se llama? Que era diseñador, conocía de otros materiales, pero no sé de cerámica, que tenía un objeto diseñado que quería hacer en cerámica. Dijo, bueno, tráeme el objeto, los dibujos, todo. Y bueno, hicimos varias cosas, sí, en conjunto también. Él ya lo tenía, digo, pero claro, si no sabes cerámica, hasta que aprendes, van a pasar un tiempo hasta que lo resuelves. Y me dijo, si quieres, yo te lo explico, digo, concretamente. O sea, hablamos sobre el proyecto que él quería, trajo los dibujos, digo, y yo te hago una muestra y le fue bien. O sea, hay muchas opciones para trabajar en cerámica y más hoy en día. Aparte es un material natural. Estás poniendo en tu casa un material que irradia energía muy positiva. No es un plástico, no es un tóxico. Cosa que ahora se está empezando a valorar. Entonces, mismo para una planta, no es lo mismo una maceta de terracota que una maceta de plástico. La planta no te lo habla, pero es otra cosa, totalmente. vale, pues Estamos. para acabar, Ah, sigue. nada, las preguntas de estas finales. Sí. Es simplemente un mensaje de optimismo para las generaciones futuras. Bueno, lo que te dije antes, yo creo que las cosas están cambiando, se toman conciencia de muchas cosas que antes ni se hablaba, ni se tomaba conciencia, o sea, referente a todo lo que es tanto el medio ambiente como la conciencia del consumo, los elementos, o sea, que forman parte de tu casa, de tu vida. Yo creo que eso es algo que hay como un avance obvio. Hay resistencia porque hay muchos intereses, pero es como que esa resistencia poco a poco es cayendo, yo creo, porque no tiene lógica. No tiene, o sea, no tiene sentido común en el sentido de que estás viendo lo que está ocurriendo. Y yo creo que hay cambios muy positivos. Y en los últimos, no sé, 40 años, unos cambios, yo creo que hasta es muy difícil poner un punto de años, ¿no? Porque un continente está como en una evolución, otro está en otra, hay diferentes tipos de evoluciones. Pero yo creo que se crea en esta evolución industrial hasta los años 40, 50, 60. Ahora se empezó a ver que hay que ser más consciente con las cosas. Yo creo que eso es algo muy positivo, porque en los últimos 40 años se cambió muchísimo más que en todos los miles de años que hemos habitado el planeta. Pues tal vez llegamos a un punto donde hay que tomar conciencia y se va haciendo. Lo que te digo, siempre se retarda un poco por intereses, pero bueno,
tarde o temprano es como que no, cada vez se pone más en evidencia todo. Sí, sí, sí que es necesario generar un cambio desde el punto de vista de vida social, de todo, como que el ser humano tiene que tomar otro concepto de vida. Y tal vez no es casual que la cerámica en este momento ya tiene como un, un rebrote, un surgir, porque es algo muy natural lo que es totalmente natural, sí. Tiene sentido. Y nada, encima, simplemente un agradecimiento a quien quieras dejar que te haya... Bueno, hay mucha gente, ¿no? Y pues hasta en tu vida que aportó cosas, que tal vez algunas ni te acordás, pero tal vez la fundación está con algo así, es donde yo me formé cerámicamente. eh, es un lugar donde yo tengo un agradecimiento. Justo el director que lleva la fundación falleció hace 2 años, cosa que no. Pero la fundación sigue todavía. ¿Sí? Sí, sí, no sé cómo, porque siempre hay uno que es como el líder, el pionero, pero bueno, es un lugar donde yo, al haberme formado ahí, le tengo un agradecimiento, ¿no? Pero bueno, hay muchísima gente que ha pasado, que ya este profesor que inconscientemente, y él ni se dio cuenta, mi joven, tenés que hacer cerámica. Y aquí sí vas, ¿no? Claro, sí, que es más, me vino y me dijo, tenés razón, siempre te lleva la fotocopia, tal vez lo que tenés que hacer es trabajar con técnica de cerámica, que yo en ese momento ni sabía de qué estaba hablando. Y es cierto, claro, para que una pieza vaya al horno son otras pautas, no cualquier arcilla y cualquier método de trabajo resiste el horno. La cerámica es como muy frágil, por un lado, y soporta cosas increíbles. Pero bueno, hay tanta gente, sí, 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 pero los que todos siempre tenés mucho que agradecer, de alguna manera te van guiando sin darte cuenta.